Nomina como presentador inicial a Anaís Aguirre. El presentador de argumento, la señorita Natalia Guerrero. Y encargado de la conclusión, la señorita Mili Ródenas. ¿Ya? Bien, vamos a dar inicio al debate. La primera etapa, como todos sabemos, es la etapa de presentación de la introducción. Hay 4 minutos para la posición afirmativa que empiezan a correr ahora. Estimado jurado, contraparte, público presente, tengan ustedes muy buenos días. En este día jueves debatiremos la premisa: ¿debe eliminarse la religión y la filosofía de los planes de estudio de enseñanza media? Ante esta pregunta, nuestra posición es afirmativa. Esto lo probaremos con argumentos de carácter social y político. Para contextualizar esta pregunta, empezaremos dando el significado de las siguientes palabras. Filosofía: conjunto de reflexiones sobre la ciencia, las propiedades, las causas y los efectos de las cosas naturales, especialmente sobre el hombre y el universo. Religión: conjunto de creencias religiosas, de normas, de comportamientos y de ceremonias de oración o sacrificio que son propias de un determinado grupo humano y con las que el hombre reconoce una relación con la divinidad, entre paréntesis, un dios o varios dioses. Enseñanza: transmisión de conocimientos, ideas, experiencias, habilidades o hábitos a una persona que no los tiene. Y por último, la palabra doctrina: conjunto de ideas, enseñanzas o principios básicos defendidos por un movimiento religioso, ideológico, político, etc. Palabra que mencionará mi compañera a continuación en su argumento. Para finalizar, se trata de una temática compleja debido a la relevancia de los derechos fundamentales implicados en este terreno, como son derechos a la educación, libertad de expresión, libertad de conciencia de los docentes y los discentes, o el derecho de los padres a elegir la formación religiosa y moral de sus hijos. Muchas gracias. Bien, corresponde ahora la presentación de la introducción al equipo que defiende la postura negativa. Tiene 4 minutos a partir de ahora. Muy buenos días, señores miembros del jurado, estimada contraparte y público presente. En esta oportunidad, como equipo Bogotá 2, nos presentaremos a debatir en torno a la siguiente pregunta: ¿debe eliminarse filosofía y religión de los planes de estudio de enseñanza media? Ante esta pregunta, nuestro equipo defiende la postura contraria, sosteniendo que la filosofía y la religión no deben eliminarse de los planes de estudios de enseñanza media, ya que aportan a saberes transversales, la formación integral y el desarrollo personal y social de los estudiantes. Si bien nuestros sustentos teóricos se apoyan principalmente en documentos ministeriales como el Currículum Nacional, las bases curriculares y los planes de estudio, también presentaremos argumentos de carácter jurídico, histórico, nacional, de sentido común y por comparación. Pero antes de iniciar con la fase de argumentación, definiremos algunos conceptos implícitos en el tema. La filosofía, según la RAE, es el conjunto de saberes que busca establecer de manera racional los principios más generales que organizan y orientan el conocimiento de la realidad, así como el sentido del obrar humano. Sobre el concepto de formación diferenciada, atiende a las aptitudes e intereses personales y las disposiciones vocacionales de alumnos y alumnas, armonizando sus decisiones individuales con requerimientos de la cultura nacional y el desarrollo productivo, social y ciudadano del país. Formación transversal: son conocimientos, habilidades y actitudes, valores y comportamientos que se espera que los estudiantes desarrollen mediante el plano personal, intelectual, moral y social. La formación integral: son habilidades emocionales, sociales y éticas que promueven un mayor bienestar y calidad de la convivencia social. Favorecen mejores aprendizajes y además ayuda a prevenir que los estudiantes se involucren en conductas de riesgo.
Personas de distintas corrientes y grupos sociales laicistas han formulado ideas a favor de eliminar estas dos asignaturas de los planes de estudio. Sin embargo, como equipo somos contrarios a ello, ya que si esta acción se realizara, se perjudicará a los estudiantes al negar el desarrollo apropiado de su pensamiento crítico, valores y conocimiento cultural necesario para formar la propia identidad en el contexto social y globalizado en que vive. Por ejemplo, si el Estado retirara estas asignaturas, los liceos y colegios no podrían entregar la educación íntegra y de calidad que todo estudiante debe merecer. Nosotros, mediante fundamentos y datos, reiteraremos que eliminar la filosofía y la religión de la enseñanza media sería una medida errónea para mejorar la educación. Muchas gracias. Bien, corresponde la presentación de los argumentos del equipo que defiende la postura afirmativa. Tiene 9 minutos a partir de ahora. Buenos días, compañeros, contraparte, jurado, público presente. Mi nombre es Natalia y yo les voy a hablar del argumento. Pero primero, antes de hablar acerca de la religión, queríamos hablar de la filosofía. En los colegios no se enseña filosofía, sino historia de la filosofía. Esto se puede tratar en lenguaje o historia. Y si fuera tan importante la filosofía, no solamente se enseñaría en la enseñanza, educación científica, sino en liceos técnico-profesionales. Y eso nos pasa a nosotros no nos enseñan filosofía. La filosofía se debe enseñar como medio, no como un fin. Es decir, enseñar a cuestionar siempre, no solo en una asignatura, pero eso no lo hacen. Ahora, dirigiéndonos al tema de la parte de religión, vamos a contextualizar el tema. Vamos a dar antecedentes de lo que pasa en Chile y antecedentes mundiales. En Chile la instrucción religiosa está regulada por el Decreto Supremo 924, que fue firmado el 12 de septiembre de 1983. En dicho decreto se señala que las clases de religión deberán ofrecerse en todos los establecimientos educacionales del país. Chile en su constitución garantiza la libertad de credo. Al existir libertad, existen múltiples religiones que son practicadas, que pueden ser enseñadas en los colegios. Los requisitos para ser profesor de religión son: posesión de un certificado de idoneidad otorgado por la autoridad religiosa, acreditar los estudios realizados para servir dicho cargo. Actualmente la mayor parte de los colegios cuenta con profesores de religión católica o religión evangélica, ya que estas religiones cuentan con planes y programaciones aprobados por el Ministerio. Ahora, unos antecedentes mundiales. Existen países como Francia, Japón, que han reemplazado las clases de religión por clases de moral o ética no religiosa. Existe, como en el caso Colum, en Estados Unidos, que los padres han presentado demandas respecto a la enseñanza de religión en las escuelas. Voy a citar lo que dijo un profesor de Universidad de Nueva York. Dijo que el fanatismo, la organización y la autoridad religiosa pueden amenazar los valores democráticos. Es algo demasiado evidente en la historia de nuestro país. Mi punto, por ende, no es que la religión y la democracia sean necesariamente compatibles, puesto que enfáticamente no lo son. Primer argumento que vamos a mostrar: va en contra del derecho a la libertad de culto. Una pregunta: ¿quién debe elegir la formación religiosa y moral de los menores? Denominados instrucción religiosa, a la enseñanza de las creencias religiosas como si fueran verdaderas y con la intención de lo que los estudiantes las presenten como tales. El más potente de nuestros argumentos es el que pone en el centro de la atención la autonomía de los niños, o mejor aún, su carencia de autonomía. La premisa fundamental del argumento es la siguiente: dada la importancia que tienen los compromisos religiosos y axiológicos básicos en la vida de personas, asumirlos debe ser el resultado de lo que tradicionalmente se denomina un conocimiento válido. Esto es competencia, información completa y voluntariedad. Sin embargo, es muy probable que las escuelas religiosas violen esos requisitos, en parte porque los niños menores carecen de autonomía, pero también por el tipo de trabajo que realizan dichas escuelas. ¿Por qué existe competencia?
Si consideramos los requisitos por separado, podemos afirmar que los niños, al menos desde luego los más chicos, carecen de la competencia necesaria para valorar las distintas concepciones religiosas. A causa de su falta de experiencia y su desarrollo cognitivo incompleto, lo que afirmamos es que justamente por estas razones no debemos exponer a los niños a una instrucción religiosa, y si lo hiciéramos estaríamos sacando ventaja de su inocencia, indiciándoles a adoptar un sistema de creencia cuando de ello carecen de capacidad para otorgar un conocimiento válido. ¿Por qué son vulnerables? Por último, si la adopción de la religiosa de la escuela por parte de los niños es o no realmente voluntaria, depende de los métodos que se utilizan para enseñarla. En algunos casos, los niños son alejados. Por ejemplo, si no participan en ciertas festividades porque son de otra religión, los mantienen a distancia. Entonces, sufrirían un poco de discriminación y burlas de parte de sus compañeros. Y es solamente por la parte de la religión que son. La cuestión es así: de ser así, su adopción es involuntaria porque está sujeta a coacción, pero habitualmente se utilizan métodos sutiles para minar la ser voluntaria de las decisiones. Por ejemplo, dada por sentada una creencia, confunde los valores morales con los religiosos, impone el culto y las oraciones. Segundo punto que vamos a destacar: genera segregación. La asignatura se llama religión, ¿no? Religiones. Entonces, se trata de un adoctrinamiento y función de una religión, no de lo que significa la religión y mucho menos un análisis de las diversas religiones que existen. Para que se enseñe la religión en Chile, este debe presentar sus planes y programas ante el Ministerio y ser aprobados. En Chile existen 15 planes y programas diferentes. Sin embargo, la religión que más se enseña es católica o evangélica. Por otra parte, para que una persona enseñe religión, en un colegio debe tener un certificado de idoneidad, otorgado por la autoridad religiosa y acreditar los estudios realizados para servir dicho cargo. Al parecer no se cuenta con la variedad necesaria y de ser así, sería impracticable enseñar muchas religiones en una misma institución. Además, la parte política, la autoridad religiosa puede amenazar los valores democráticos. Tercer punto que vamos a destacar: la religión no debe considerarse como la fuente de moralidad. ¿Por qué es esto? Le voy a citar una entrevista que estaban profesores de religión y una profesora agnóstica. Los religiosos dicen lo siguiente: la religión debe enseñarse en las escuelas públicas porque es la única forma de enseñar valores morales y éticos. ¿Qué dice la maestra agnóstica? Dice lo siguiente: ¿y de dónde sacan que los valores éticos y la moralidad son monopolio de las religiones? O díganme, ¿dónde están los estudios que demuestran que los ambientes laicos están ausentes de las acciones correctas? Para finalizar, le hago las siguientes preguntas. ¿Acaso no hemos sido testigos de los crímenes cometidos por la religión? ¿O de crímenes cometidos en nombre de las religiones? ¿Le van a enseñar esto en clases para que luego se decepcionen de las religiones? Y este es el motivo por qué algunas personas dejan de asistir a una iglesia, por las decepciones que ven en la misma gente de la iglesia. Por eso nosotros creemos que no se debe enseñar religión y filosofía. Muchas gracias. Bien, corresponde ahora la presentación de argumentos del equipo que defiende la postura negativa. Tiene 9 minutos a partir de ahora. Antes que todo, quisiera solicitar cordialmente a nuestra contraparte que si puede aclararnos su tesis, ya que para nuestro entendimiento no se pudo entender y no podemos ver qué podemos refutar. Querido distinguido miembro jurado, estimada contraparte, equipo, público presente, tengan todos muy buenos días. Nuestro primer argumento es de carácter legislativo y hacemos mención a que nuestro equipo dice que no se debe eliminar la asignatura de religión porque está legalmente citada no se debe eliminar la asignatura de religión
porque es necesaria y no está ligadamente necesaria a un credo. Considerando los aspectos legislativos de nuestro país, en el decreto Supremo 924 de la República de Chile dice que toda persona tiene una dimensión espiritual que forma su existencia. También hace mención a que nuestra tradición cultural, nuestra tradición occidental, se basa en valores espirituales. Como dije anteriormente, el decreto Supremo 924, en su artículo 3, menciona: 1. Las clases de religión en todos los establecimientos son de carácter optativo, o sea, no son obligación. 2. Los padres tienen que manifestar por escrito que su hijo no quiere o quiere cursar la asignatura de religión. El alumno no está obligado a que curse la asignatura de religión. Y 3. Los padres tienen que señalar por escrito si optan por un credo determinado o no, y que su hijo lo profese o lo siga. En su artículo 4 menciona que se podrán enseñar en cualquier establecimiento cualquier credo religioso, siempre y cuando el credo no atente contra la moral, contra las buenas costumbres y contra el bien social. También los establecimientos deben ofrecer distintas opciones de credo, siempre y cuando estos estén siempre y cuando los programas los credos consten de un personal idóneo y los programas de estudio que sean calificados por el Ministerio de Educación. Nuestro segundo argumento, nuestro argumento de sentido común, vamos a presentar los objetivos que tiene la filosofía y la religión. Por ejemplo, la asignatura de religión y filosofía tiene como principal objetivo que el alumno sea un agente social, que sea consecuente con los valores que se entregan, que actúe como se le han dicho, que sean capaces de participar solidariamente en la sociedad. Nos permite ejercer de forma responsable grados conscientes de libertad y autonomía personal, que tengamos reconocimiento y un respeto por la justicia, que hagamos habitualmente actos de solidaridad, que respetemos y valoremos la igualdad de los derechos esenciales de toda persona, que respetemos la diversidad de modos de superación de las diferencias, de las segregaciones, el racismo y los clasismos. La filosofía y la religión tienen como principal objetivo que seamos un agente de carácter reflexivo, que seamos capaces de discernir y actuar en forma consecuente, que vivamos con entusiasmo, con respeto y esperanza. La religión y la filosofía nos permiten conocer, comprender y actuar en concordancia con el principio que reconoce la Declaración Universal de los Derechos Humanos en su primer artículo. Abro comillas: seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derecho, y dotados de razón, conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con otros. Entonces, ¿cómo llegamos a ellos si se elimina la asignatura de religión y filosofía? Nuestro argumento de carácter histórico y comparativo, pongamos en el caso de que a fines de los años 90 se eliminó la asignatura de educación cívica. Sin embargo, actualmente está en cartera de gobierno o se está legislando para que esa asignatura se vuelva a reimpartir. ¿Por qué? Porque mediante los años trajo consecuencias negativas hacia el país. Los jóvenes hoy no quieren votar, los jóvenes tienen desconocimiento de las políticas de Chile y no existe un interés fidedigno hacia la política. Por ejemplo, un contenido de educación cívica es sobre el derecho a votar, pero hoy en día no es obligación votar. Hoy en día la gente no quiere ir a votar. Si un Estado quita la filosofía y la religión, que apunta a la formación integral de las personas, entonces, ¿cómo las personas van a mejorar? Si Chile quita del currículum escolar la clase de religión, atenta contra su propio desarrollo social, contra su propio desarrollo cultural. La religión y la filosofía están enfocadas al individuo y a los aspectos habituales que son útiles para que el individuo lo practique.
Si se eliminan la asignatura de religión y filosofía, el alumno queda incapacitado para reflexionar en torno a las problemáticas que se hacen. Pierde su capacidad de asombro. Piensa como, se puede decir, cuadrado. La presencia de la filosofía en la educación es un aporte esencial por su valor intrínseco, que puede ser evitar los riesgos de xenofobia, evitar que los niños o los jóvenes de su país sean nacionalistas. La educación en la filosofía es única, hasta irreemplazable. Cada establecimiento, como dije anteriormente, puede decidir si imparte o no imparte la religión en su país. Por ejemplo, en Chile existe un programa Educación Religiosa Católica, planteado por la Conferencia Episcopal de Chile. Esta está validada y verificada por el Ministerio de Educación y está capacitada para que se enseñe en los colegios científico-humanistas principalmente. Asimismo, también el Comité Nacional de Derecho Evangélica también cuenta con su propio programa de educación, verificado por el programa de religión evangélica, y las dos, como dije anteriormente, están verificadas por el Mineduc para ser impartidas en clases. Aquí en Chile, Chile es un estado laico, entonces no se puede obligar a un niño a que profese una religión. Por eso existen variedades de religión y alternativas de religión. Ahora, quiero hacerlo reflexionar. Un teléfono. Digamos que la filosofía y la religión representan la tecnología del teléfono. Ustedes son los teléfonos. Dependerá de ustedes si van a estar todo el tiempo en el mostrador, viendo el mundo pasar y aprender los conocimientos que se les brindan en religión y filosofía, los valores, o salir de la vitrina y ser algo útil para la sociedad. Lo que mueve, lo que hace el futuro de Chile o el futuro de un país no son las personas, es donde ponen el corazón las personas. Nosotros debemos poner el corazón en lo que realmente es útil y bueno para la sociedad. Debemos poner el corazón con un pensamiento crítico, con un pensamiento reflexivo, con un pensamiento valórico que respete a todos por igual. Estimado jurado, estimado equipo, estimada contraparte y público presente, muchas gracias por su atención. Bien, corresponde ahora la etapa de mini junta. Cada equipo tiene 4 minutos para afinar sus estrategias. Además, yo no creo que deben ser cosas más personales. ¿Por qué no se contempla en la formación técnico-profesional? ¿Cierto? El Currículo Nacional Santiago, el Currículo Nacional del Decreto Supremo de Fuerza Ley 257 de la República de Chile se contempla la asignación de la filosofía en el área científica, humanista y técnico-profesional, incluso determina el objetivo fundamental y el objetivo transversal a alcanzar, pero decide que el establecimiento sí lo hace. Ya, otra. La filosofía. Corresponde ahora la fase de respuesta o contraargumentación. El equipo que defiende la postura afirmativa tiene 5 minutos para realizar la presentación de sus contraargumentos. A partir de ahora. La filosofía es más del conocimiento relativo. La educación de calidad basa en conocimientos que pueden ser útiles para trabajar. ¿Por qué solamente nos dan 2 opciones? ¿Católica o evangélica? ¿Dónde quedan las demás religiones? Mormones, testigos de Jehová. ¿Dónde quedan los que no creen? Los ateos. Nos dan solamente 2 opciones. Las creencias religiosas además deben ser enseñadas en las casas.
voluntarias. ¿Qué pasa con los jóvenes entonces que no hacen esta clase? Si no haces clase, tienes que retirarte de la sala. O estar ahí y todos participan y tú estás aislado. También es una forma de discriminación y eso mueve a que tus compañeros te molesten por la religión que seas. Y esto le pasa a todos los jóvenes. Además, nosotros creemos que si se tiene que enseñar religión, debe ser en horas extracurriculares. No en el mismo liceo. La fe, la esperanza, creencias y demás deben ser personales, no que se deban enseñar. Por eso, te lleva a discriminación. Además, los puntos que destaqué en el argumento. Entonces, por eso nosotros creemos que no se debe enseñar religión. Muchas gracias. Bien, corresponde ahora la presentación de su respuesta al equipo que defiende la postura negativa. Tiene 5 minutos a partir de ahora. Empezaremos por responder a la que contraparte, que la clase de religión necesariamente no se establece que el alumno, o no se obliga al alumno que profese la religión, sino que el alumno aprenda los conocimientos que forman parte de su cultura, la cultura del Estado. Lo otro, de las otras religiones que usted ha hablado, ¿qué pasa con las demás religiones? ¿Se segregan a los alumnos? No, porque según la Coordinadora de Acción Social España, COAS, hizo un estudio en Europa. De los 27 países estudiados, solamente uno no tiene religión obligación. Bien, como ustedes lo mencionaron y nos dieron pie, gracias, que es Francia. Pero los demás países, de los 26 países restantes que tienen en su plan de obligación la religión, 44% son de religión protestante, mientras que el 26% son de religión ortodoxa y el 1%, que es Italia, profesa la religión cristiana. En Chile primero la religión católica, pero no en otros países. Lo que se menciona ustedes sobre manipular la inocencia de los niños, según Piaget, en sus etapas de conocimiento, según Piaget, los niños de 7 a 11 años recién tienen su pensamiento lógico, recién logran desarrollar el pensamiento lógico, y a partir de los 11 años los niños toman conciencia de conceptos abstractos, como sería la religión, la filosofía. Entonces, ¿por qué no seguir en enseñanza básica? Fácil, ustedes lo dijeron, porque los alumnos aún son inocentes. El currículo nacional, como está mencionado, el Decreto Supremo 257 de la República de Chile contempla la asignatura de religión y filosofía para el área de científico, humanista y técnico profesional. Incluso se han determinado planes de objetivos específicos y objetivos transversales, o sea, para todas las asignaturas. Pero es decisión del establecimiento si éste quiere impartirlo o no. La filosofía debe mejorar su aplicación en los liceos, no debe ser eliminado. La filosofía y la religión ayudan a la reflexión, la experiencia moral, la formación del juicio. Por ejemplo, se indica que algunos programas de estudio aprobados por el Mineduc, estas asignaturas tengan conocimiento en aprendizajes procedimentales, como sacarle provecho al pensamiento mediante el diálogo. Por ejemplo, este debate, uno primero aprende la teoría y después lo pone en práctica. La actitudinal, reforzar y poner en práctica los valores. Y los cognitivos, que se encuentran los aprendizajes metafísicos, los aprendizajes epistemológicos y los aprendizajes éticos, el cual el primero hace referencia al componente y describe al universo, el segundo significa lo que es conocer, y el último sobre el comportamiento moral respectivamente. Como mencionamos a Cristóbal Belolio, en su columna de opinión en el diario de las últimas noticias, manifiesta que no es necesario eliminar la religión, sino cambiar su enfoque, cambiar su punto de vista. Hay que modificar el currículo
y cambiar el discurso que presentan las religiones. Cito textual, abro comillas. No es bueno que nuestros hijos sean analfabetos religiosos, cierro comillas. Pero sí es bueno decidir, que ellos decidan por sí mismos qué religión o qué pensamiento a ellos les viene más idóneamente. Citando a Federico Zaragoza, Bartolomé Cafaro, citado por Federico Mayo Zaragoza, ex director de la UNESCO, dice textual, sí, abro comillas, educación sin filosofía es una manera de evitar la capacidad de pensar, cierro comillas. Las asignaturas nos obligan a pensar de manera cuadrada y no a nuestra capacidad de asombro, como dice Benjamin Franklin, abro comillas, dime y lo olvido, enséñame y lo recuerdo, involúcrame y lo aprendo. O Albert Einstein, abro comillas, la inteligencia se alimenta de preguntas, no de respuestas. Muchas gracias. Bien, corresponde ahora la presentación de la conclusión de cada uno de los equipos, el equipo que defiende la postura afirmativa, en 4 minutos a partir de ahora. Ya. Voy a dar la conclusión. Bueno. En este módulo de historia se haría una revisión histórica de las principales religiones de la humanidad, mostrando su contexto histórico y social, y entregando a los alumnos las principales características de cada una de ellas. Asimismo, se enseñaría la distinta variedad de la no creencia, como el agnosticismo y el escepticismo, y el ateísmo. Este contenido debería ser impartido por un profesor de historia a los estudiantes de básica y media, que garantice neutralidad e imparcialidad al momento de enseñar esta materia, y no enseñar espiritualidad ni mucho menos fe, ya que consideramos que es algo personal. Nuestro país está preparado para educar a sus futuras generaciones con una importancia laica, pluralista e igualitaria. Tenemos que asumir este desafío como sociedad y luchar para que nuestra educación pública sea laica. Una educación laica genera la apertura al diálogo, así como respeto por la diversidad y aceptación de opiniones distintas. La educación laica, además, tiene que recuperar el concepto de ciudadano y revalorizarlo. No se puede dejar fuera de esta propuesta el reincorporar las clases de educación cívica, que inviten a los estudiantes a interesarse activamente en lo político, desde su organización estudiantil, vecinal, barrial, comunal y nacional. Los niños de este país deben transformarse en una generación de ciudadanos. Lo que tenemos hoy es una generación de clientes. Un Estado laico no puede promover ni subsidiar ningún credo. Lamentablemente, nuestro país no es un Estado de estas características y sí promueve y subsidia el catolicismo, el protestantismo y un par de credos menores. Nuestra meta, por la cual debemos movilizarnos todos los librepensadores, es concientizar sobre lo injusto que resultan estos beneficios a las iglesias y terminar con ellos. Solo así Chile podrá avanzar hacia un horizonte más tolerante, respetuoso y diverso. Gracias. Bien, corresponde presentar la conclusión al equipo que defiende la postura negativa. Tienen 4 minutos a partir de ahora. Buenos días, miembros del jurado, estimada contraparte, público presente. Bueno, para concluir lo expuesto por nuestro equipo, afirmamos categóricamente que no debe eliminarse la religión de los planes de estudios de enseñanza media, ya que si el Estado así lo hiciera, privaría a los jóvenes de un saber moral, valórico y de pensamiento crítico. Por moral, porque ambos aportan los valores de la sociedad chilena que necesita y que están expuestos en el currículo nacional, como la tolerancia, el respeto, la dignidad, etc. En el ámbito valórico, ya que va a perfeccionar los aspectos del ser humano que son necesarios para coexistir en armonía. Y de pensamiento crítico, porque va a reforzar el diálogo, el análisis de las creencias, de la realidad y del conocimiento y la acción humana, a la formación del juicio práctico. Asimismo, consideramos que ambas asignaturas, más allá de determinaciones que la ley contempla, pueden aportar sustancialmente al desarrollo cultural y social de nuestra sociedad, tanto como alumnas y alumnos.
que se les va a permitir a formar hábitos y discernimiento y desarrollar actitudes reflexivas frente al mundo, la vida y el conocimiento. En conclusión, hemos demostrado que la eliminación de la filosofía y la religión de los planes de estudio, no es necesaria para abordar directamente, ya que abordamos saberes necesarios para el desarrollo personal, intelectual y social que otras asignaturas no abordan directamente. Son de carácter optativo, es decir, si bien están dentro del marco curricular de Chile, va a apuntar a la formación diferencial y por tanto atiende a las aptitudes e intereses personales, armonizando las decisiones individuales con el entorno y la sociedad, pero en fin, no son obligatorias. Un claro ejemplo es mi testimonio. Yo soy cristiana evangélica y provengo de un colegio católico, en el cual se hacía la clase de religión y de vez en cuando tenía compañeros que eran mormones, testigos de Jehová, etc. Y nunca se me implantó y nadie me hizo burla por querer una cosa diferente. Y yo nunca me abstuve de la clase de religión, sino porque decía, esto me puede servir de algo y me va a enseñar a mí en un futuro. Y no porque sea una religión distinta a la mía quiere decir que esté bien o mal. En fin. La clase de religión y filosofía no se exige al alumno a profesar la fe, como fue en mi caso, o alguna postura, sino adquirir conocimientos integrales y formativos. Y se aplican a todas las áreas de la vida, en tanto la vida social, laboral, como en la propia formación de cada identidad. Gracias a los conocimientos avalados por investigaciones, hoy sabemos que educar es más que enseñar habilidades intelectuales. Educar a la persona en su totalidad, estimulando también sus habilidades emocionales, sociales y ética. Por último, atendiendo a las fuentes revisadas, se requiere estudiantes cultos, inteligentes, pero que además sean respetuosos, responsables y buenos ciudadanos con valores éticos. Muchas gracias. Bien, ha terminado el segundo debate del día de hoy. Damos un aplauso a ambos equipos. Vamos a esperar 5 minutos para que el jurado delibere y luego de eso damos pie al último debate de esta mañana. A dar la palabra a la profesora Rosa Gamarra, que asume los roles de presidente del jurado. Buenos días, estimados estudiantes y debatientes. Queremos en primer término felicitarlos. Creemos que han cumplido con el objetivo, que es justamente aprender, crecer a través del debate y sobre todo demostrar que a través del debate uno puede dar a conocer sus opiniones. En este caso no necesariamente sabemos que son las opiniones que ustedes realmente tienen, pero que son capaces de sostenerlas a través de todo este periodo de discusión alturada y muy respetuosa, dicho sea de paso. Hemos encontrado un poco difícil hacer la evaluación, algunos aspectos han estado bastante parejos y quisiéramos comentarles algunos aspectos generales, como por ejemplo que en algunos momentos sentimos que se enfocaba mucho en el tema de la religión y dejaban de lado un poco la filosofía, aun cuando sabemos que van de la mano, ¿no es cierto? La filosofía implica religión y la religión naturalmente también implica filosofía. Mientras que en otras instancias ambos grupos han sabido separar un grupo con un poco más de intensidad que el otro, tanto el aspecto de la religión como el de la filosofía. Hemos encontrado
forma más o menos pareja, y ustedes le han dado la intención y la intensidad al debate, a la exposición de sus ideas. En el caso sentimos que en el caso del liceo, del sector del liceo, lo han hecho con un poquito más de fuerza y más de vehemencia que el caso de nuestros estudiantes de la universidad. No queriendo decir, por supuesto, que esto desmerece a uno de nosotros. También encontramos que en esta oportunidad han basado mucho más su criterio en autores, en leyes, y han citado, lo cual es bastante bueno, porque eso refuerza las ideas tanto de unos como de otros, es decir, la postura positiva como la postura negativa. Han concluido de forma bastante adecuada, y solamente en mi caso quisiera darles un pequeño tip, sugerencia, es que eviten apoyarse en el podio en términos generales. No solo porque este podio no está en su mejor momento, se puede caer, sino porque les quita también un poco de firmeza a ustedes, ¿no? O sea, uno puede realmente tomar su nota para recabar la información de la fuente, dar un dato preciso, pero el estar constantemente apoyando también hace que la voz se emane de otra forma, y por supuesto también su postura física va perdiendo un poco de elegancia, digámoslo así, ¿no? Eso en términos amplios para todos los participantes. Entonces, ¿ustedes quieren aportar alguna cosa? ¿No? Bien, muchas gracias, profesora. Ahora nos preparamos para el último debate de la mañana.